¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a hablar acerca de una teoría de las más importantes dentro de química. Es una teoría que es de mucha ayuda para muchos fenómenos que nosotros queremos explicar. La teoría cinético-molecular. Te la voy a explicar detalladamente. Así que pon mucha atención y ¡vamos para allá! Pues comenzamos. Y tal como te lo mencioné, te voy a explicar detalladamente la teoría cinético-molecular. Pero para eso tenemos que preguntarnos cómo fue que surgió. Y surgió a partir de la observación de diferentes fenómenos. Cosas que sucedían y que no teníamos muy claro por qué sucedían. Como el hecho de que el agua se evapore cuando se expone en el sol. O que la tinta de un lapicero se pueda botar cuando nosotros lo tenemos en nuestro bolsillo. Por mucho tiempo causó intriga por qué las partículas de talco o de polvo se levantan con pequeñas corrientes de aire. ¿Qué es lo que impulsaba y cómo es que este talco o este polvo se podía mover? Todos estos fenómenos se pueden explicar a través de la teoría cinético-molecular, que nos dice que hay moléculas que siempre están moviéndose y que están chocando entre ellas. Y en estos choques siempre hay una transferencia de energía cinética. La base para el surgimiento de la teoría cinético-molecular es el hecho de que las partículas se mueven en un movimiento que describió Robert Brown, el movimiento browniano. Esta propuesta se realizó en 1827 y hablaba sobre partículas de polen que estaban dentro del agua y explicaba cómo era que estas partículas se movían. Se dio cuenta que el movimiento era aleatorio y que cuando las partículas chocaban, estas no perdían energía y se seguían moviendo de forma aleatoria. Este movimiento se podía decir que era perpetuo. Las partículas nunca se detenían. Esta descripción que hizo Robert Brown es la que se conoce como el movimiento browniano y es la base principal para la generación de la teoría cinético-molecular. Esta teoría fue propuesta inicialmente por Boyle, pero fue perfeccionada hasta el siglo XIX por Maxwell. Y esta teoría nos permite describir el comportamiento de la materia, pero a un nivel microscópico. La teoría se basa en tres postulados que explican todos los fenómenos que nosotros podemos entender. El primero nos dice que la materia está formada por partículas pequeñas. A estas partículas pequeñas las conocemos como moléculas y átomos. Hay que aclarar que cuando se propuso la teoría, todavía no se conocía la existencia del átomo. En la teoría nos dice que estas partículas o moléculas son muy pequeñas y que nosotros no las podemos ver. Sin embargo, se pueden mover constantemente. Las partículas, en el segundo postulado, nos dice que ejercen fuerzas de atracción entre ellas, lo que conocemos como la cohesión. Pero como las partículas se mueven, esas fuerzas interactúan entre ellas. Hay una fuerza de movimiento y una fuerza de atracción. Dependiendo del comportamiento de esas fuerzas, nosotros vamos a poder identificar la existencia de diferentes estados de agregación. Por ejemplo, en el estado líquido, estas fuerzas son moderadas, de tal manera que el movimiento que tienen las partículas y la atracción que hay entre ellas están equilibradas y las partículas se pueden mover, pero no se pueden alejar demasiado unas de otras. Mantienen esa cohesión, lo que nosotros observamos en el agua. Y no solamente en el agua, cualquier sustancia que sea líquida, vamos a observar que tiene una fuerza de cohesión. Dependiendo del tipo de sustancia, la cohesión del líquido podrá ser mayor o menor, lo que da origen a la viscosidad, es decir, líquidos que oponen fuerzas al movimiento. En el caso de los gases, las fuerzas de atracción entre las partículas son muy pequeñas, razón por la cual cada partícula que se encuentra en el gas
se aleja una de otra. Como se están alejando, van a ocupar todo el espacio que tengan a su disposición. Y eso seguramente te suena a que ya lo habías escuchado. Los gases ocupan todo el volumen del que disponen. Tienen fuerzas cinéticas muy grandes, es decir, hay mucho movimiento, y fuerzas de cohesión muy pequeñas. El tercer postulado de la teoría nos dice que las partículas siempre están en movimiento. La cantidad de movimiento está asociada a la temperatura. A mayor temperatura nosotros observemos, significa que hay más movimiento en las partículas. Y no importa si estamos hablando de un sólido, de un líquido o de un gas, estas partículas siempre van a tener movimiento. En el caso de los sólidos, nosotros no podemos observar el movimiento, porque es a nivel microscópico. Pero en el caso de los líquidos y de los gases, es mucho más fácil de observar. Sobre todo cuando nosotros tenemos líquidos con alguna coloración o gases con alguna coloración, y que vemos cómo se van dispersando sin importar si se trata de un líquido o de un gas. En resumen, podemos decir que la teoría nos dice que la materia está constituida por partículas pequeñas. Estas partículas se mueven y hay fuerzas de cohesión entre ellas, y a partir del equilibrio de estas dos fuerzas podemos explicar muchos fenómenos de los que suceden en la naturaleza. Y bien, con esto me voy a despedir. Como siempre, te deseo que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.